acerca de esta iniciativa que usted presenta. Cuando habla de reglas especiales para la investigación de feminicidios, ¿a qué se refiere? Si me precisa un poco más. Y también preguntarle, me llama la atención que su propuesta de nueva ley en esta materia incluya también la remediación del feminicidio. En este sentido, ¿qué propone para remediar este grave delito que en México ha crecido tanto? Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, gracias a todas y a todos. Esta ley general que tiene que ver con feminicidios, como expliqué hace rato, trata de solucionar un primer problema, que no hay un tipo penal único de feminicidio, de tal suerte que cada estado, cada entidad federativa lo puede conceptualizar, y esto provoca varios problemas. Por un lado, que no puede haber un protocolo de investigación. Por el otro lado, que no puede haber reglas jurisprudenciales, digamos, criterios de la Corte que sean aplicables de manera uniforme a todos los delitos de feminicidio. Y en tercer lugar, que a veces, si están mal redactados, se hace prácticamente imposible acreditar el tipo penal. De tal suerte que se pretende que haya una ley general para que sea esta ley la que establezca el tipo y las sanciones. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que tomando como ejemplo, como inspiración, la ley modelo interamericana para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, queremos generar una ley que traiga temas de prevención, que al mismo tiempo genere un protocolo de investigación, que obviamente permita sancionar a los responsables, pero que también repare de manera integral el agravio. Es una iniciativa, la verdad, muy profunda, muy amplia. Sería muy complicado poderle explicar en este momento porque cada apartado, cada capítulo tiene muchas aristas, pero en este primer momento yo las invito a que la puedan ver en la página de la Corte y después, dependiendo de la reacción que tenga aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, con mucho gusto podemos generar algunos encuentros donde podamos explicar con más detalle, incluso debatir algunos de los alcances de la iniciativa. Ahora, también quiero decir que esta es una aportación de la Corte a esta discusión de esta tragedia colectiva, pero no quiere decir en lo más mínimo que nosotros estemos casados con esa solución. A partir de ahora es responsabilidad de las legisladoras y los legisladores llevar adelante las iniciativas que se han presentado. Yo tengo mucha confianza en ellas y en ellos. Nosotros no somos legisladores, simplemente quisimos hacer esta aportación en un ánimo de colaboración y de sumar esfuerzos para revertir la tragedia colectiva de los feminicidios en México. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Ministro, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante. Adelante. He leído rápidamente esta iniciativa que tiene muchos puntos bastante interesantes, como el hecho de decir que no va a aplicar los usos y costumbres, que son una de las partes fuertes que se tienen juzgados de violencia contra las mujeres. ¿Considera usted, ministro, que existe la cultura ya en México para poder vencer eso que parece un mito de no entrar a los usos y costumbres de las comunidades originarias en México? Dos, si me lo permite, ministro, por favor, porque no tengo mucha oportunidad de hablar con usted. Le contesto esta y ahorita me da. Okay. Lo primero, los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas en principio deben ser respetados, pero cuando estos implican violar derechos humanos, sobre todo de las mujeres, no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres. Muchas gracias, ministro. La otra, últimamente hemos escuchado el concepto de violencia vicaria, que es esta violencia que se sufre en los juzgados justamente porque no hay un criterio que ayude a las mujeres. Y hace unas semanas vimos
que el ex marido de una de ellas, una mujer que sufría violencia vicaria, fue asesinada en Puebla. Esta ley, ¿considera usted que aunque no lo hable de manera expresa de lo que es la violencia vicaria, implícitamente está buscando frenar esa violencia vicaria? La violencia vicaria va más allá de los feminicidios. Esta ley general trata de los feminicidios y en cuanto una violencia vicaria pudiera llegar al feminicidio, le sería aplicable también. Y la última, perdóneme, ¿qué va a pasar con los juzgadores de distrito, ministro, que últimamente han mostrado criterios como muy apegados a intereses políticos más que judiciales? Le pongo un ejemplo: Veracruz, el caso de José Manuel del Río Virgen, en donde los juzgadores, incluso hubo uno que decía, no, vamos a regresar al punto inicial de diciembre, pero el señor no debe de salir, en apego a los intereses de un gobierno del Estado. Pareciera que esta lucha que emprende la Corte y el Consejo de la Judicatura en particular para evitar ese tipo de criterios no están permeando. Yo creo que en ese asunto el juez de distrito que le tocó ver el asunto y el tribunal colegiado actuó conforme a derecho, respetando la Constitución. Precisamente el Poder Judicial Federal no actuó con criterios políticos, actuó con criterios constitucionales. Gracias. Muchas gracias. Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, ministro. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarle, también en esta iniciativa que presentan ustedes, proponen la reforma al artículo 73 constitucional. Haría un llamado a todos los grupos parlamentarios que han dicho que va a ser una parálisis de que no van a aprobar ninguna iniciativa constitucional, a que en esta ocasión reconvengan sus dichos y puedan juntarse y dejar de lado criterios partidistas para aprobar esta reforma constitucional. Y si me permite otra pregunta. Le contesto, esta propuesta no es política partidista, esta propuesta es una propuesta que busca unir a todas las fuerzas políticas. No creo que, yo espero, y además esa fue la impresión con la que me quedo, que no se va a ver contaminada por otro tipo de disputas políticas. Gracias. Y también retomando un poco el tema de si los jueces actúan o no por consignas políticas o por otro tipo de intereses, preguntarle, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha denunciado que los jueces no le han aceptado, que ningún juez, él dice, le han aceptado un amparo. ¿Ustedes como judicatura en este caso podría revisar estos temas? ¿Los están revisando? ¿Hay alguna queja que ya haya metido el líder priista o solamente se quedó en un dicho mediático? Estos temas, según entiendo, se han presentado varios amparos, los jueces de distrito se han declarado incompetentes y el asunto está en un tribunal colegiado que decidirá quién es el competente. Pero entonces no hay ninguna actuación política de ningún juzgador, en ningún caso. Desde mi punto de vista, hasta donde tengo conocimiento, los jueces están actuando de acuerdo con sus atribuciones. Lo que pasa es que cuando hay disputas políticas, siempre hay una parte que sale perjudicada y otra beneficiada. Entonces, la parte que sale perjudicada dice que hubo intencionalidad política. Y si la decisión del juez hubiera sido la contraria, la otra parte diría lo mismo. Creo que las decisiones de los jueces se tienen que analizar en sus méritos. Y desde mi punto de vista, la inmensa mayoría de las juezas y jueces federales están actuando con honorabilidad, con honestidad y de acuerdo a sus criterios e independencia que les garantiza la Constitución. Gracias. Y ya nada más de mi parte, si me permite la última. ¿Ha usted hecho un gran trabajo, una gran labor en el reclusorio femenil? Ha estado trabajando con las reclusas. ¿Ya ha definido si va usted a traer o no, va a ver el tema y el caso de Rosario Robles? El caso de Rosario Robles está siendo defendido por sus defensores privados, se están resolviendo los temas en los juzgados federales, en los tribunales colegiados, ha venido ganando algunas instancias con algunos temas y los jueces seguirán actuando con independencia porque en todos los casos, incluso en los casos de las mujeres desprotegidas o vulnerables, nosotros les estamos ayudando con la defensa de los defensores públicos y defensoras públicas, pero no les estamos ayudando pidiéndole a los jueces que dicten una sentencia en un sentido o en otro. Sí quiero dejarlo muy, muy claro. Muchas gracias, ministro. Agustín Rodríguez, de Azteca Noticias. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Preguntarle, lo que están haciendo ustedes es importantísimo para evitar la violencia o disminuir la violencia en contra de las mujeres. ¿Sería un reconocimiento de que la violencia nos ha desbordado y de que esto es salir un poco al quite de que hay una estrategia de seguridad fallida en el gobierno federal? ¿Hay una estrategia de qué? De seguridad fallida. No, yo creo que esto de los feminicidios es un tema muy complejo, muy extendido, no solo en México, en muchos países del mundo. Y en nuestro país, hay que decirlo claro, los feminicidios por regla general son delitos locales. Se ha fallado en la prevención y en la investigación en las entidades federativas. No es un tema del gobierno federal en principio. Muchas gracias. Mayolo López, del Grupo Reforma. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero consultarle, la Corte ha recibido amparos, controversias en relación con la estrategia de seguridad y en el seno de la Corte se ha postergado su discusión. ¿Quiere decirme si finalmente la Corte va a resolver sobre este asunto? Qué bueno que el Reforma insiste en un tema que reiteradamente publica, a pesar de que se les ha aclarado en innumerables ocasiones. Se dice y se miente una y otra vez que el presidente de la Corte está postergando los asuntos, que no le queremos entrar a ciertos temas, como los reporteros que cubren la fuente de la Corte lo saben muy bien. El presidente de la Corte no puede listar un asunto si no hay proyecto. Y en estos asuntos que usted se refiere, no hay proyecto. Hemos resuelto en este semestre varias leyes, yo creo que cerca de 10 leyes, muy, pero muy relevantes del gobierno federal, y parece que no se resolvieron. Simplemente ponen el énfasis en las que no se han resuelto. Yo como presidente de la Corte, y lo digo una vez más, no puedo listar un asunto si no hay proyecto. Y no creo que ninguna de mis compañeras o compañeros esté postergando una decisión. Tenemos mucho trabajo, tanto las salas como el Pleno. Todos los días estamos resolviendo asuntos. Hay asuntos más complejos que las ministras y ministros se tardan más en presentar los proyectos, pero no hay intencionalidad alguna de la Corte de retrasar la solución de ningún asunto. Muy bien, una última cuestión. La bancada del PAN aquí en el Senado apremió esta mañana a la Corte a resolver la controversia que pesa en torno al gobernador Cabeza de Vaca. ¿Cómo va este asunto? Ese asunto está radicado en la primera sala y la decisión y la resolución del asunto compete a las ministras y ministros de la primera sala. En mi carácter de presidente de la Corte no tengo ninguna intervención ni atribución en ese asunto, de tal suerte que no tengo respuesta porque es un tema que está en la primera sala y desconozco las razones que hayan tenido mis compañeras y compañeros para no fallar ese asunto. Quizás ha habido alguna discusión en el seno de la sala, no lo sé. Ministro. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes, Hola, ministro. ¿cómo están? Yo quisiera preguntarle cómo va la reforma judicial. ¿Terminará usted su periodo con un avance significativo o vamos a tener que esperar a que pase todo un buen tiempo para que finalmente esa reforma que plantea sanear y tener un poder judicial mucho más efectivo estuviera ya lista? La reforma judicial ya está consolidada, es una realidad. Tenemos hoy un poder judicial donde se combate con energía la corrupción, el nepotismo, donde se avanza hacia la paridad de género y la igualdad sustantiva, al grado de que el Poder Judicial Federal recibió el primer premio interamericano a las mejores prácticas para generar liderazgos femeninos, entregado por la OEA hace 3 semanas. Hemos avanzado con la Defensoría Pública para defender a las personas más vulnerables de nuestro país. Celebramos convenio para hacerlo en materia local con la Ciudad de México y para defender personas indígenas con Oaxaca. Tenemos un nuevo perfil de jueces con la Escuela Judicial. Tenemos ya una justicia digital en todos los procesos del Poder Judicial Federal, de tal suerte que puedo decir con satisfacción y con datos duros que hoy tenemos un nuevo Poder Judicial Federal y que la reforma judicial es una realidad y está dando ya resultados. Muchas gracias. La última pregunta es de Carmen Arellano, de Ecos.
Buenas tardes, ministro. Hace unos momentos, cuando concluyó su comparecencia aquí en este Senado de la República, la senadora Olga Sánchez Cordero le comentó de ese abandono o de esa necesidad de las mujeres que están casadas con personas del extranjero que no están atendiéndose como se debiera. ¿Cuál es su opinión y si dentro de esto ustedes van a considerar este llamado que verdaderamente es urgente y sobre todo no solamente en el norte y sur de California, sino en Europa? Es un tema que por la materia, obviamente, el Poder Judicial, la Corte no tiene ninguna intervención. Sí me sorprendió el nivel de gravedad que se refirió la senadora Sánchez Cordero. Lo considero muy, pero muy lamentable y por supuesto que desde el punto de vista político el Poder Judicial se sumaría a cualquier exhorto, a cualquier llamado para que las autoridades de esos países tomen medidas y para que se defienda y se proteja la integridad, la salud y los derechos de las mujeres mexicanas en el extranjero. Gracias. Muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias. Vámonos. Y hacer del conocimiento de nuestras compañeras y compañeros de los medios que a continuación vamos